Hemos entrado ya en nuestra segunda parte del Vértice en este jueves. Y vamos a comenzar, como siempre hacemos, con ese resumen de noticias que nos ofrece Irene Jodar, que está en realización. Irene, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Como cada jueves vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes que han sucedido en los últimos días en Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. La Policía Local de Águilas y el Consistorio Local han puesto en marcha una aplicación móvil con la que los comerciantes y hosteleros aguileños podrán alertar a la policía de que algo está ocurriendo en sus establecimientos. Se llama Comercio Seguro y es una app que enlaza los negocios con los agentes de la Policía Local de Águilas. Y es que solo es necesario registrarse gratuitamente en esta aplicación con los datos del establecimiento para poder estar conectados con la policía. Una app rápida, ilustrativa y ágil que pronto se pondrá en funcionamiento para mejorar la seguridad de los aguileños. Un nuevo programa de empleo y formación promovido por el SEF y el Ayuntamiento de Lorca servirá para que el consistorio lorquino contrate durante un año a 32 desempleados mayores de 25 años. Así se formaliza un contrato en formación con estos alumnos trabajadores por el que cobrarán el salario mínimo interprofesional. Van a ser 4 grupos de especialización, 2 de ellos dedicados a operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción, otro de talla de elementos decorativos en madera y otro de operaciones auxiliares de viveros, jardines y centros de jardinería. El Consejo del Gobierno de la región de Murcia ha dado el visto bueno al proyecto de ampliación de las obras de drenaje de las 2 carreteras que cruzan la Rambla de Biznaga en Lorca, con un presupuesto de 2 millones de euros. Esta es una actuación que servirá para aumentar la capacidad de desagüe de la Rambla, evitando que las carreteras se conviertan en un muro de contención del agua, como ocurrió en las riadas del año 2012. Las carreteras RM11 y la RM621, donde se realizarán las obras, cruzan la Rambla y en ellas se van a construir 22 nuevos marcos bajo la plataforma de estas vías que en la actualidad cuentan con 21 marcos. Muere un ciclista en Puerto Lumbreras tras ser atropellado por un camión en la carretera que une el municipio lumbrerense con la pedanía de El Esparragal. El siniestro ocurrió en el kilómetro 1 de esta vía en un tramo urbano. Se producía sobre las 12:20 cuando el Centro de Coordinación de Emergencias de la región de Murcia recibía varias llamadas alertando del accidente este martes. Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, Policía Local y sanitarios que solo pudieron certificar la muerte de este joven. Por el momento se desconocen las causas de este siniestro. Bueno, Jorge, pues estas son las noticias más importantes de los últimos días y ahora espero vuestras respuestas y opiniones en el debate. Pues muchas gracias, Irene, y bueno, pues vamos a saludar ya y a presentar a quienes me acompañan en la mesa esta noche. Está con nosotros Ángel García Aragón. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias. Daniel Martínez Fajardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y también Elisa Campoy López Perea. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Y bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, por empezar por lo último, evidentemente, darle nuestro sentido pésame a la familia de ese ciclista que fue atropellado o que, en fin, que sufrió ese accidente con ese triste resultado del fallecimiento. Y bueno, pues no nos cansamos de decir y de escuchar por todas partes esas distancias de seguridad que hay que mantener con los ciclistas, etcétera, etcétera. No sé, ¿qué os parece a vosotros el tema de los carriles bici, el tema de las bicicletas, por empezar por algún lado? A ver, Ángel. Pues, desde luego lamentar la pérdida de este muchacho, que creo que era de Lorca, además, me parece que era de nuestra ciudad, y desde luego lamentar siempre la pérdida de vida humana. Los ciclistas, de luego, creo que son el eslabón más débil de todos los que usan las vías, y por más medidas que se adopten y demás, al final, pues desgraciadamente los números de ciclistas atropellados que tienen accidentes, y en este caso tan trágico como es la muerte de una persona, vienen sucediendo. Pues desde luego creo que no deben las administraciones de cesar en el empeño de concienciar a todos los conductores, especialmente a los de vehículos, que son quien pueden en definitiva causar más daño, y ojalá en el futuro se logre evitar tristes sucesos como el que nos acaba de contar Irene. ¿Algo al hilo de esto, Elisa? No, vamos, lo que comenta mi compañero, vamos, que efectivamente lamentar la pérdida, y bueno, la verdad es que el tema de los carriles bici, como lo has sacado tú, yo el carril bici que esté tan cerca de la carretera no lo veo una solución estupenda, o sea, pero sí que es verdad que yo la inmensa mayoría de los carriles bici que conozco
se suelen situar cerca de tramos, tramos urbanos o interurbanos, pero en cualquier caso de tramos donde pasan vehículos, ¿no? Y eso pues, de cierta manera puede dar lugar a mayores consecuencias, pero creo que ahí ni hay tramo urbano, no hay carril bici donde se vea accidente ni nada de nada. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que, bueno, aparte de este caso, creo que además ha sido con un vehículo de gran tonelaje, o sea, un vehículo pesado, con lo cual al final el escudo que pueda tener el ciclista es el mínimo. Nulo. Sí, Es nulo. sí, Está claro. Daniel, ¿algún comentario? Desgraciadamente es una noticia recurrente, ¿no? No es la excepción. Sí que es cierto que pues, cada cierto tiempo pues, tenemos una noticia de este tipo y, como bien decía Ángel, pues concienciar a los conductores, a los que vamos en vehículos, de que respetemos a los ciclistas y la distancia de seguridad. Muy bien. Bueno, con respecto a las noticias que nos ha dado Irene, ¿algún comentario que queréis hacer de alguna de ellas? Pues no sé, esa aplicación que ha sacado el Ayuntamiento de Águilas, en este caso, pues para que los comercios directamente con esa aplicación den la señal de alarma o alertar a la policía si están sufriendo algún robo o algún atraco. Me parece un acierto, desde luego aprovechar las nuevas tecnologías para este tipo de medidas, pues a mí me parece un acierto, ¿no? Es una forma de facilitar también la labor de la Policía Local y de la Policía Nacional y desde luego yo chapo por el Ayuntamiento de Águilas y espero que esa medida pues se copie en otros ayuntamientos como el nuestro, sin ir más lejos. Yo sé funciona bien. La cosa es que funcione, ¿verdad? Creo que, vamos a ver, las nuevas tecnologías tienen una parte muy buena. Luego también la parte más positiva es que la policía local esté rondando de forma, bueno, pues tan asidua, tan permanentemente que quizás no haga falta esa aplicación. Bueno, no está mal, pero bueno, que las nuevas tecnologías, como digo, yo creo que tiene en la actualidad todavía muchos fallos como para dejar en manos de eso la seguridad. Es una aplicación más, una cuestión más, pero la presencia policial en las calles siempre es positiva. Bien. Nada, esperar que funcione. Sí, espero que tenga eso. una cosa buena, que es la de la ubicación, que con los móviles ubica cualquier cosa que está sucediendo, o tu ubicación en cuestión de metros, en apenas 5 metros a la redonda lo está ubicando, y bueno, si la policía de esa forma sabe exactamente dónde está sucediendo algo, pues será bueno, pero vamos, estoy de acuerdo con Elisa que lo importante es la presencia, porque tranquiliza mucho la presencia de la policía en las calles. Bueno, pues otra de las cosas que se ha comentado, evidentemente, son esas obras de drenaje de la Rambla Biznaga. Y bueno, todos sabemos lo que ocurrió el 2012 con aquellas inundaciones tremendas que sufrimos y que, bueno, que evidentemente pues hicieron ahí, las carreteras colapsaron, el fluir del agua y provocaron lo que provocaron. Todo eso, pues evidentemente la naturaleza va por el camino que tiene que ir, pero bueno, hay que tratar de reconducirla lo máximo posible, aunque cuando dice aquí estoy, da lo mismo lo que hagamos, ¿no? En fin, ¿algún comentario? Pues aparte del drenaje, la limpieza de las ramblas, ¿no? También es una de las cuestiones que yo siempre oigo la reivindicación de esa cuestión, y es verdad que el agua cuando arrastra por cualquier sitio, río, cauce de río, una rambla, arrastra, en fin, pues una serie de vestigios que quedan ahí, que la limpieza de las ramblas parece, o de los cauces de los ríos, parece que no tiene su importancia, pero la tiene para cuando vienen esas grandes avenidas de agua, que son al final las que causan los daños. O sea, es decir, en muchas ocasiones ese resto de vestigios que van quedando ahí, pues efectivamente pues son los que causan a veces, bueno, mayoritariamente todos los daños. Claro, que se aquí lo que producen. pasa es que también se podría entrar en otro tema, y es que hay construcciones que están hechas precisamente en cursos de agua, que Sí, aunque claro. estén secos, pero son cursos de agua, y era sabido cuando se otorgaron las licencias correspondientes para edificar y demás. Hombre, yo creo que en la propia cauce de la Rambla no creo que sea tal, pero cercano, de tal forma que no haya nada que impida esa salida, ¿no? del agua a cosas cercanas, es así. Vamos a decir, en Lorca tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? De ese tipo de construcciones. Todos pensamos que no va a pasar nada y luego al final nos pasa. Claro. O sea, que luego pues, nos echamos la mano a la cabeza cuando de alguna manera estábamos avisados, ¿no? Pero en fin, no sé, Ángel. No, en nuestra zona el refranero, que es muy sabio, dice que el agua lleva su escritura cuando sale, y efectivamente tenemos, por desgracia, muchos ejemplos en ese sentido. Oía la noticia y creo que de 21 pasos subterráneos para que el agua cruce hacia el otro lado, que se van a hacer 22 más, es decir, se dobla la capacidad de evacuación, y esperemos, por tanto, que funcione. Pero allí, desde luego, había un accidente geográfico que fue la autovía que hizo mucho daño en las inundaciones
del 2012, y desde luego si se está doblando esa capacidad esperemos que funcione, pero por desgracia la naturaleza nunca deja de superarnos. No, está clarísimo. Dani. Pues bueno, yo creo que tenemos que aprender del pasado, ¿no?, de lo que ha ocurrido y tener medidas preventivas. Todos sabemos que Lorca, pues bueno, es una zona en la que ocasionalmente hay lluvias torrenciales y puede haber episodios de inundaciones, igual que sabemos que es una zona sísmica. Todo lo que aprendamos de los errores del pasado pues servirá para corregir y para evitar que no haya tragedias pues como las que desgraciadamente de forma reciente ha habido en Lorca, tanto sísmica como de lluvia torrencial, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender de los errores del pasado porque sabemos que tarde o temprano puede haber otro episodio de lluvia torrencial y si se han tomado las medidas, pues al final se paliarán los daños de esa catástrofe. Hablando de, bueno, pues de estas cuestiones de la naturaleza, ayer mismo tenía lugar otro terremoto en Ecuador. Estamos bueno, pues intentando ayudar al pueblo ecuatoriano con, bueno, pues con infinidad de cosas, de actos y demás para recoger dinero, para recoger alimentos, para enviar a todos los damnificados por los terremotos de allí. Y bueno, pues ayer mismo otro susto grande e importante. En fin, la naturaleza que no para, ¿no? Pues no, la verdad es que creo que en Lorca estamos especialmente sensibilizados en este caso. Uno, porque bueno, lo hemos sufrido no hace tanto tiempo, y dos, pues también por la importante colonia ecuatoriana que hay en Lorca, con lo cual yo creo que es un suceso que lo sentimos como cercano los lorquinos. Yo, por ejemplo, mi madre, pues una de sus mejores amigas es una mujer ecuatoriana que precisamente el epicentro del terremoto ha sido en su ciudad. O sea que yo creo que siempre conocemos a alguien, o podemos conocer a alguien que ha sufrido, o sus familiares que han sufrido este terremoto terrible, que la verdad es que creo que los lorquinos, una vez más, siempre lo hemos hecho, ¿no? Pero tenemos que mostrar porque somos un pueblo solidario. ¿Comentarios al respecto? Nada más. Pues bueno, ¿tenéis algún tema que os gustaría sacar? Yo siempre pregunto, suelo preguntar, normalmente, por si, no sé, por si aquello de qué habéis hablado hoy tomando café, mientras tomabais café, ¿qué era lo que se oía en el bar habitualmente? Yo quiero hablar de una cosa, si me dejas. Hombre, esto, pues, por porque supuesto. como tú también participaste, por eso pregunto. Tú participaste también el otro día, esto Sí. es por hacer mención a ese acto que hubo el día 17 de mayo, martes, en el Teatro Sí, Guerra. la entrega de premios. Una entrega de premios, sí, efectivamente, pero no era una entrega de premios, era un certamen, en definitiva, sobre una cuestión de igualdad. Y a mí me pareció muy interesante ese taller de igualdad que se ha hecho desde una asociación de forma absolutamente privada, como no puede ser de esta forma, ¿no? Pero aparte con unos recursos mínimos, se han ido por distintos colegios. Los audiovisuales del Colegio San Cristóbal a mí me parecieron fantásticos, o sea, es que yo me quedé impresionada de chavales de quinto de primaria haciendo unos audiovisuales que tenían eso, el ponte en mi lugar, es que estaba muy bien, porque sobre todo a mí es que me parece una campaña que no es otra cosa que conozco a esta persona de distintos centros, voy a decirles que quiero hacer un taller de igualdad con niños que iban comprendidos desde la edad de cuarto de primaria, me parece que era hasta cuarto de la ESO, y voy a pasar un test tan sencillo como decir, en tu casa, ¿quién cocina? Papá, mamá, cuidadora o limpiadora. En tu casa, ¿quién hace la compra? ¿Quién limpia? ¿Quién no sé cuánto? Entonces los niños iban respondiendo y luego finalmente tenían que hacer una redacción sobre un tema de igualdad, sobre un tema de violencia de género, sobre una mujer, ¿no? Eso en cuanto al aspecto narrativo. Exacto, había narrativa y y cuanto a la parte de audiovisual. Y yo comprendo que Rosario Segura, que es la presidenta de esta asociación, estuviera contenta del resultado, porque yo que he leído ese libro que han repartido con todas las redacciones, es verdad que te llama la atención que los niños, ¿no? Y estamos hablando de verdad de niños, porque estamos hablando de edades comprendidas en 10 años a 16 años, tengan esa capacidad, hayan captado ese problema con tanta facilidad, ¿no? O sea, es decir, el saber realmente, yo aquí que estoy sola rodeada de hombres, el saber realmente que la igualdad está bastante lejana y que en su casa casi todo lo hace su mamá. No, de verdad que está muy bien. Si tenéis oportunidad de ver ese libro, que en fin, que Jorge repartió a algunos de los premiados, ¿verdad? Sí, a todos, prácticamente, yo creo que se lo llevaron todos.
Yo no tengo ninguno, pero en fin, se lo pediremos a Rosario. Por cierto, bueno, pues por aclarar, es la Asociación de Cultura y Mujer, Cultura y Mujer, quien organizó precisamente ese concurso y luego, pues el martes pasado, esa entrega de premios en el Teatro Guerra, que además, pues bueno, se pudieron ver los vídeos, esos videoclips, que fueron unos cortos muy cortitos, los que presentaron los chavales, y bueno, pues luego una serie de espectáculos que hubo también para amenizar esa entrega de premios, que estuvo pues bastante bien, desde el Conservatorio de Música Narciso Yepes, la Escuela de Danza de María Teresa Lazareno, el Grupo de Coros y Danzas Virgen de las Huertas, y me estoy dejando a alguien. La Coral Santa Cecilia. Y la Coral Santa Cecilia infantil, en este caso también. Todo era, sí, todo infantil. Pues efectivamente estuvieron ahí colaborando. Bueno, pues no sé, algo que decir por parte de estos caballeros de la igualdad, ya que ha sacado el tema Elisa. No, pues únicamente felicitar desde luego a la Asociación Cultura y Mujer por estos premios y a las premiadas, que creo que eran una compañera con tertulia de esta casa, ¿no, Marisol? Sí, bueno, también efectivamente hubo ahí unas señoras, digamos, a las que se les otorgó, digamos, una distinción especial, aunque los premiados fueron los chavales, fundamentalmente, que eran los que entraban en concurso. Y respecto al tema de los chavales, lo que más me sorprende es la capacidad que tienen, bueno, sobre todo el uso de las nuevas tecnologías, de las herramientas, desde luego son nativos digitales, por lo tanto van muy por delante de lo que podríamos ser nosotros, pero la sensibilidad que tienen para luego plasmarlo en esa herramienta que ellos tienen, que son la tablet o que son el teléfono móvil o una cámara de vídeo. Desde luego es sorprendente y es muy de agradecer el talento que yo creo que hay en las generaciones venideras. Felicitar a Rosario, que además es tertuliana de esta casa. Sí. Y bueno, yo creo que hay uno de los agujeros grandes que hay en este país es el de la conciliación, y yo creo que habría que empezar a trabajar en esa dirección, ¿no? Las mujeres, pues, sobre todo las mujeres, porque recae el peso de las labores domésticas más en las mujeres. Bueno, los hombres, yo creo que en eso estamos avanzando bastante, pero todavía está ese sesgo machista, ¿no? Y hoy en día, pues la mujer trabajadora luego, pues encima en casa tiene que seguir trabajando. Yo creo que tenemos que concienciarnos todos en echar una mano, y sobre todo también desde la política, vertebrar políticas de conciliación, pero de verdad, que creo que ahora mismo es uno de los grandes agujeros que hay en este país. El otro día, precisamente en esta mesa, estuvimos comentando y hablando ante esa posibilidad que alguien ha lanzado de cambiar los horarios. Primero, pues de cambiar que nosotros vamos una hora de diferencia con respecto al resto de Europa, y de ahí que luego las Canarias también tengan una hora distinta. En fin, todo este lío, alguien está intentando, bueno, pues poner en marcha ese cambio horario, y por otro lado, pues evidentemente también un poco el cambio de nuestras costumbres, es decir, de nuestras costumbres en cuanto a horarios laborales, ¿no? Por lo que decía Dani también ahora respecto de la conciliación familiar. Estamos acostumbrados, o sabemos prácticamente todos, que en el resto de Europa a eso de las 5 de la tarde han terminado de trabajar todos. Pero sí, se pegan el madrugón tremendo, pero bueno, pero igual a las 11, 10 y media, 11 están durmiendo ya. Pero a nosotros, ¿creéis que estamos a tiempo de un planteamiento así y de cambiar todo eso, de cambiar nuestra forma de vida? Yo creo que no hay más remedio. Perdona. No, yo digo que yo desde luego voy a decir solamente, Dani, perdona, que con el calor que va a hacer ahora, ¿sabes? Lo conveniente sería precisamente empezar a trabajar a las 6 de la mañana para poder estar en tu casa a las 2. O sea, no a las 5, yo ahora ya a las 2 de la tarde. Sí, pero bueno, ya estar a las 5 de la tarde, pues podría conciliar mucho a las familias, el tener tiempo para estar con la familia. No sé, sí, Dani. No, yo creo que es que va a ser necesario. El otro día salió un estudio, que no sé si era la OCDE que lo había realizado, del bajo nivel de natalidad que hay en España, y el principal problema es la conciliación, los horarios eternos, bueno, y gracias que está la figura del abuelo y la abuela, impagables, porque sin esa figura yo creo que el país se paralizaría. Aquí estamos acostumbrados pues a unos horarios imposibles, incluso la televisión han intentado, que Televisión Española ya lo está haciendo, adelantar el prime time, porque es que no es normal que una serie, por ejemplo, termine a la 1 de la madrugada. Claro. En Europa pues lo normal es que a las 10:30 la gente pues ya empiece el late night, que se llama, ¿no? el horario de noche, televisivamente hablando. Yo creo que sí que tenemos que cambiar el concepto, porque además, tal como está estructurada la sociedad, si queremos al final hacerla sostenible, la única forma es que haya conciliación, si no es imposible. Sí, estoy de acuerdo con ello. Lo que pasa es que hay costumbres muy españolas que puede ser que sea difícil que
que hagan que cambien muchas de estas cosas. Estoy pensando en la siesta, por ejemplo, en esa hora después de... En Europa suelen hacer jornada continua y aquí en España tenemos siempre esa, a la hora del aperitivo, la comida aquí tiene un poco más... la comida del mediodía tiene otras dimensiones que no tiene en Europa y puede ser que todo eso dificulte, pero quizá desde luego el camino sea este, porque sí que es cierto que lo que no se puede terminar en horarios tan tarde, sobre todo matrimonios jóvenes y demás, si los dos trabajan, pues tienen grandes dificultades para poder luego conciliar la vida familiar. Bueno, en fin, pues así está la cuestión. Bueno, decir también, bueno, los telespectadores lo saben, vosotros también, que ha estado aquí con nosotros en la primera parte del programa María González Veracruz, que es candidata número 1 al Congreso por el Partido Socialista ya para las próximas elecciones. Vamos a centrarnos un poco precisamente en esto, en este caso en política regional. Todos sabemos también que Francisco Bernabé finalmente va a ir también como candidato al Congreso, en el puesto número 2, si no me equivoco, y bueno, pues esto hace también que salga de consejero. De hecho, esta mañana ha estado aquí en Lorca despidiéndose y que bueno, pues que vaya a entrar un nuevo consejero del ramo, es decir, de Fomento, que es lo que llevaba Francisco Bernabé. Las listas se ponen en marcha y bueno, pues la campaña electoral prácticamente da el pistoletazo de salida. A ver, ¿qué opinión nos merece? Pues un poco todo esto. Vamos a hacer un pequeño análisis, aunque sea, de las nuevas listas. A ver, Dani. Yo ya te lo comenté en el anterior programa que estuve, es que como creo que nunca hemos dejado de estar de campaña, creo que desde el día 21 de diciembre hemos seguido estando en campaña, porque en el fondo los partidos políticos sabían que el acuerdo era casi imposible, y bueno, a lo que han jugado es a ver a quién le he hecho la culpa para yo exculparme y aparecer un poco como el damnificado. Yo lo he intentado, pero no ha habido gobierno porque este partido o el otro no ha querido, ¿no? Yo creo que ya es hora de que maduremos un poco y después del 26J pues tiene que haber un gobierno, porque lo que sería impensable sería otra repetición de elecciones. Yo creo que no sé si los resultados van a ser muy diferentes, puede haber matices, yo creo que van a ser parecidos pero no idénticos, pero aún así pues se tendrá que llegar a acuerdos, porque no se puede tener el país paralizado un poco en esta incertidumbre de quién va a gobernar. Ya sabemos que esto al final redunda en la economía, porque el dinero es miedoso e invierte donde hay estabilidad, y es obvio que esta situación de provisionalidad se alargue muchos meses, pues es negativo para el país, para el funcionamiento normal del país. Sí, pero en cuanto a las listas, o por lo menos los que se sabe ya que van a ir... Son prácticamente los mismos, ¿no? Por lo que he visto. Claro. Bueno, hay que ver también las listas de Podemos, porque ahora con Unidos Podemos supongo que cambiará, que darán cabida a parte de Izquierda Unida y a los partidos que entran dentro de esa coalición, y por lo que yo he leído y he escuchado, en el resto de listas es prácticamente lo mismo. El PSOE creo que cambia el número 6, que entra un chico de Juventudes, porque quien iba en el número 6, pues bueno, se ha descabalgado, pero creo que prácticamente al 90%, tanto el Partido Popular como el PSOE, que son las que yo más o menos he podido hacer seguimiento, son las mismas, o algún cambio puntual. Bueno, exceptuando lo de Francisco. Lo de Francisco, pero son las mismas prácticamente. Comentarios al respecto. Yo creo que la presentación de las listas se produce el día 23 de mayo, o sea, el tope puede ser el 23 de mayo, me suena a mí eso, no sé. La semana que viene. Pero vamos, esto, por lo que salió en los medios de comunicación, el Partido Popular yo creo que ya sí que ha aprobado sus listas definitivamente, efectivamente, como tú has comentado, Andrés Ayala se va, no, vamos, creo que tampoco ha dado muchas explicaciones, pero bueno, pues nada, pues se va. Y Paco, personales, es ya, lo que se ha dicho, ¿no? Sí, y Paco Bernabé, la verdad es que esto... Vamos, lleva una trayectoria, desde mi punto de vista, bastante fulgurante, ¿no? Sí, porque es verdad que empezó como alcalde de la Unión, o por lo menos yo lo conozco desde que es alcalde de la Unión, después, posteriormente, ha estado, yo creo que como consejero, ¿no? Porque el alcalde fue consejero y luego finalmente, bueno, pues en principio... Va para el Congreso. En principio es previsible que vaya al Congreso, o sea, decir, que bueno, me refiero a que salga, ¿no? Lo normal es que, tal y como están las cosas, que salgan. Yo aquí en esta televisión, si te acuerdas, te dije que no iba a haber elecciones. Yo era de las que creía que no iba a haber elecciones. Yo pensaba que aquí en el último momento iba a haber un acuerdo, pues bueno, un acuerdo entre esto, estilo catalán, o sea, en el último momento y tal, que bueno, de hecho hubo un conato de intento en ese sentido que finalmente no se hizo. Efectivamente, lo más importante es que a partir del día 26 de junio pues alguien empiece a hacer algo, ¿no? Que
Yo creo que también te dice una cosa, sinceramente dicen que la economía se está resintiendo de esta cuestión de ser provisional, etcétera, etcétera. Yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Yo creo que también hay ciertas cuestiones que... O sea, el gobierno de la nación en funciones, de momento está funcionando. No, o sea, yo lo digo de la parte que yo creo que está funcionando, o sea, es decir, los funcionarios cobran sus sueldos, la declaración de renta se tiene que presentar, hay luz, hay agua, o sea, es decir, hay muchas cosas que están funcionando. Quizás la parte que no esté funcionando sea precisamente, bueno, pues la cuestión legislativa, que a nosotros esto después de, digo a nosotros, porque me refiero a mi compañero Ángel, sí. Y a mí después de una temporada espantosa que hemos tenido y bueno y que seguimos padeciendo, pues nos viene bien una cierta estabilidad y que la cuestión provisional deje de ser patente. Y bueno, yo ya te digo, yo el escenario del 26 de junio, como no han cambiado las listas, no han cambiado las cabezas de lista, no han cambiado la gente de las listas, excepto casos puntuales, pues no sé por qué se va a dar un resultado distinto. O sea, no entiendo por qué hay personas que están diciendo que va a haber un resultado distinto, si el resultado debe ser exactamente o prácticamente el mismo. Ya, pero también es verdad que durante estas negociaciones, estos 4 meses de negociaciones, Jorge, se han visto, digamos, en los diferentes partidos determinadas actitudes, ya no es cuestión programática, sino... No te acuerdas ni tú. No te acuerdas ni tú de lo que pasó en febrero, exactamente, no te acuerdas ni tú, ¿entiendes? O sea, es decir, lo que cuenta es lo que van a hacer del 23 de mayo, que sean candidatos, que haya una proclamación, hasta el 26 de junio. Ya, pero fíjate que, por ejemplo, ahora... No te acuerdas ni tú ni yo, o sea, lo digo por ti, lo digo, pero, vamos, que... Sí, te he entendido, pero me refiero que la cuestión está en que ahora que, en teoría, se querían poner todos de acuerdo para abaratar el coste de la campaña electoral y tampoco han sido capaces, es decir, que todo eso al final, yo creo que la gente sí va a ir tomando nota de alguna manera mentalmente, no digo que habrá quien que sea magnético y lo apunte todo, pero yo creo que mentalmente sí es posible que pueda haber una variación, pero bueno, a ver Ángel, ¿qué opina? 3 cuestiones fundamentales, una la que estáis abordando precisamente, el tema de la campaña. Yo creo que los partidos tenían que ser honestos y aplicar el sentido común y librar a los españoles del tormento que nos vienen dando desde la vuelta del verano pasado prácticamente, porque la campaña electoral yo creo que empezó casi a la vuelta del verano, las elecciones fueron en diciembre y desde entonces yo creo que llevamos en campaña. Estoy de acuerdo con lo que decía Dani, que yo creo que tenían claro que no iba a haber acuerdo o que lo veían muy complicado y han estado haciendo prácticamente campaña con posturas intentando llegar, pero en cualquier caso han estado en campaña electoral durante todos estos meses, con lo cual estos 15 días deberían ahorrarnos ese tormento, este mes que queda para las elecciones, ahorrarnos ese tormento, o por lo menos ser originales y hacer algo diferente a nuestras campañas que a mí particularmente me aburren muchísimo y además creo que no sirven para nada, sino únicamente además creo que pueden servir para perder votos. Es decir, yo estoy convencido que los partidos parten con una intención de voto de la gente y que conforme van haciendo la campaña lo que van haciendo es perdiéndola, sobre todo los partidos tradicionales que tienen menos cintura para hacer campañas más originales y demás, y que ahora con los nuevos partidos emergentes, con Ciudadanos y con Podemos, se están viendo un poco fuera de juego. Creo que Partido Popular y Partido Socialista tenían que hacer una campaña mucho más original y sobre todo mucho más sencilla, sin volcarse tanto, porque la gente, creo que hay un hartazgo importante en la ciudadanía en ese sentido. En cuanto al tema de las listas, que hace poco salía el Comité Electoral del Partido Popular a aprobar las listas con la inclusión de, se desvelaba el secreto de que Paco Bernabé me refiero, iba en la lista al Congreso de los Diputados. Creo que Paco Bernabé es una persona desde luego aguerrida, luchadora, muy trabajadora. Se puede estar de acuerdo o no con sus ideas, pero desde luego es una persona que se vuelca en su trabajo. Yo personalmente lo conozco desde hace muchísimos años, mucho antes de que él empezara en campaña, desde niño, y es una persona a la que le tengo un especial afecto y estoy convencido de que lo hará bien en el Congreso por su forma de ser, por su talante. Es una persona que no pasa inadvertida allá donde está. Como digo, puede estar o no de acuerdo con él, pero es una persona que se vuelca en su trabajo, y con Lorca se ha volcado. El tiempo que ha estado de consejero, además cada vez que hacía una intervención lo decía, todas las semanas voy a Lorca, un día o 2 de la semana lo tengo dedicado específicamente a Lorca. Esperemos que
venga un consejero de Fomento que mantenga esa sensibilidad con nuestra población, porque todavía nos hace mucha falta. Ayer venía en el coche por la comarca de Alhama y venía oyendo un programa en la radio en el que uno de los contertulios decía que ya estaba bien y que lo de Lorca era una desfachatez. Bueno, hablaba en unos términos que la verdad que estuve a punto de parar el coche y llamar por teléfono a esa emisora a hacerle la crítica si me dejaban entrar en directo a ese señor, porque desconocía por completo las necesidades que había tenido la ciudad de Lorca, pero nos atacaba bastante. Por eso digo que necesitamos todavía políticos que tengan la sensibilidad con nuestra ciudad que necesita. Y por último, el último aspecto en cuanto al resultado de las elecciones, yo estoy de acuerdo en que creo que no va a haber ninguna mayoría absoluta. No solo que no va a haber ninguna mayoría absoluta, sino que dos fuerzas políticas tampoco van a ser capaces, no va a haber ninguna combinación que solo con dos fuerzas políticas pudieran gobernar, como sería de desear, y que por lo tanto va a ser necesario un acuerdo más amplio. Y desde luego espero. Y ayer además en el Parlamento catalán veíamos la intervención de Arnaldo Otegi, la división tan grande que había entre esas fuerzas políticas y demás. Yo creo que debemos de ver un poco el espejo de lo que ha pasado estos meses y de lo que está pasando en otros parlamentos, como puede ser por ejemplo el catalán, y tener bien claro que hace falta una estabilidad y que nuestro país necesita una estabilidad, como decía Elisa. Y por eso creo que las fuerzas constitucionalistas, o sea que los tres grandes partidos, Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Popular, creo que deben ser un poco más, dejar a un lado sus cuitas personales, porque creo que han sido más aspectos personales los que han hecho que no puedan llegar a un acuerdo, e incluso si alguno de sus dirigentes tuviera que dejar paso para que hubiera un gran acuerdo, para que hubiera una gran coalición, deberían hacerlo. Bueno, ¿qué os parece ese golpe de efecto que ha hecho Pedro Sánchez, pues presentando, entre otros muchos, a María González de la Cruz, que la hemos tenido aquí antes como posible ministra, caso de que gane las elecciones? Eso es algo que nadie había hecho hasta ahora. Es más, los líderes siempre mantenían a los posibles ministros como algo secreto, de sumo secreto, ¿no? Y sin embargo, pues Pedro Sánchez lo ha hecho como al revés. Ha dicho, bueno, pues si nosotros ganamos, estos serán los ministros, ¿no? O los ministrables. ¿Y de qué sería ministro? De ciencia, me parece que era. Sí, me parece que sí. Sí, no sé, ¿qué os parece esa estrategia, digamos, esa forma de...? Pues yo creo que esa estrategia, la primera persona que la empezó fue Pablo Iglesias. O sea, decir, Pablo Iglesias con Julio Rodríguez, me parece que es que fue GEMAT. Vamos, desde un primer momento se dijo que iba a ser, en caso de que ganara y tal, iba a ser ministro de Defensa. Es decir, que no sé si es un golpe de efecto o no, pero bueno, también te voy a decir una cosa, yo creo que eso responde más bien a una crítica que se le ha hecho muchas veces a Pedro Sánchez en el sentido de que no tiene equipo. Entonces él, pues, vamos, la sensación que a mí me da, él se ha querido respaldar de un grupo de personas, bueno, donde está Margarita Robles, donde está Jordi Sevilla, donde está Josep Borrell, donde está... Gabilondo también. Sí, Ángel Gabilondo y tal, que bueno, que toman una experiencia y que están ahí, pero yo no sé si eso es un golpe de efecto, es decir, no sé hasta qué punto eso llega a la ciudadanía realmente, ¿eh? No lo sé, pero de todas formas, en cualquier caso el golpe de efecto está copiado. Eso sí lo sé. Pues hay que dar dicho, ¿verdad? Sí. Es muy típico, esto de los ejecutivos en la sombra es muy típico de los sistemas anglosajones, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo en Gran Bretaña, sí que es habitual que la oposición, antes de presentarse a unas elecciones, pues tenga lo que se llama el ejecutivo en la sombra. Y aquí, pues bueno, como cada vez copiamos más el modelo anglosajón, sobre todo las campañas también, la forma visual de las campañas y demás, pues bueno, yo creo que es un efecto de marketing más que otra cosa. Sobre todo porque, bueno, este ejecutivo en la sombra, al final, como todos sabemos, y bien ha dicho Ángel, no va a haber ningún partido con mayoría absoluta, con lo cual nadie va a gobernar con su equipo en exclusiva, tendrá que haber pues una mezcla, ¿no? Si al final se llega a algún tipo de acuerdo, que yo creo que sí que se va a llegar, pues tendrán que entrar independientes y sobre todo pues tendrán que entrar en repartirse un poco los ministerios para que sea un gobierno plural, ¿no? Porque está claro que mayorías absolutas no las va a haber y, como bien decía Ángel, sí que hay una posibilidad, que yo creo que no se va a dar. La única de que sumen dos partidos es PSOE más PP, que no se va a dar la gran coalición, porque esto no es Alemania y sobre todo para el PSOE pues sería bastante difícil de digerir por su electorado. Yo creo que hay que ver lo que va a pasar. Yo creo que sí que puede haber un cambio y el cambio está a la izquierda. Vamos a ver Unidos Podemos si al final hay sorpaso o no hay sorpaso. Es una coalición que no existía el 20D y vamos a ver si realmente suma
porque Podemos se quedó a medio millón de votos e Izquierda Unida sacó 1 millón de votos. La clave es, ¿se va a sumar ese 1 millón de votos o incluso se va a sumar algo más por la imagen de unificación a la izquierda del PSOE? ¿O va a contrarrestar esa unión y a lo mejor el que vota Izquierda Unida o vota Podemos salir, su partido coaligado con otro no lo va a votar? Pues no lo sé, pero yo creo que ahí hay una figura que cambia totalmente el escenario en relación al que había el 20D. Exacto, ahí está, ahí hay un cambio que puede ser significativo. Que no sé cómo Respecto a los resultados, tiene razón Daniel. Lo que quería decir antes, efectivamente, entre dos partidos, únicamente PSOE y PP quizás sí alcanzar, seguro que alcanzarían esa mayoría absoluta, pero creo que ha quedado claro que es completamente imposible que se entiendan, y a lo mejor Ciudadanos sí que podría hacer que se produjera ese entendimiento. Lo deseable, desde luego, sería que se entendieran, como pasa en Alemania, llevan gobernando mucho tiempo y no pasa nada, sino todo lo contrario, sigue siendo el cabecera del partido, el país cabecera de Europa. En cuanto al golpe de efecto de elegir ya, de decir ya quién va a ser tu ministro, lo veo muy arriesgado. Primero porque antes de las elecciones, porque puede crear desavenencias importantes, incluso recelo entre sus propias listas, o que no haya simpatía y te genere ya a lo mejor algún aspecto negativo, pero sobre todo luego, si tienes que llegar a acuerdos, que sea imposible que a la persona que tú vienes diciendo o prometiendo que va a ser ministro o ministra, como en este caso, el que luego pueda ser elegida, porque por circunstancias es que no puedas cumplirlo, y entonces quede un poco ante tu electorado también malamente por no haber cumplido lo que decía. Así que yo desde luego le veo mucho riesgo a esa fórmula de elegir los ministros antes de siquiera se hayan producido las elecciones. El tiempo, no obstante, nos dirá. Pues ya lo dirá. Vamos a detenernos, pero solo un minuto, volvemos enseguida.